Y vamos a empezar orando para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer en esta hermosa noche, en esta clase de hoy que vamos a hacer una introducción a la Biblia hoy, después de nuestras intervenciones con las investigaciones que hicimos acerca de la teología y lo que aprendimos en estas tres clases anteriores. Señor Jesús, te damos gracias en tu nombre poderoso. Permite, Señor, que esta noche podamos expandir tu palabra y que nuestros conocimientos se aumenten a través de la iluminación de tu palabra por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hemos estado estudiando la teología y nos estamos capacitando con el objetivo de saber más de nuestro Señor Jesucristo, entender mejor nuestra relación con Dios. A medida que nosotros nos educamos en la palabra del Señor y adquirimos herramientas que nos ayudan a tener una relación más estrecha con nuestro Señor, también la compartimos con otros y edificamos. Cuando la palabra dice edificados en Efesios 2:20, bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, hay muchas personas que no podrían explicar a ciencia cierta cuáles son esos fundamentos de apóstoles y profetas. Hay personas que tienen una fe infundida, pero no una fe entendida desde la perspectiva de su propio estudio. Eso es otra cosa. Repito, hay una fe infundida. Por ejemplo, hermano Samuel y hermano Carlos. Usted lleva el culto, lleva en el culto escuchando 1 año, 2 años, la temática de la unicidad, de otros temas, pero usted mismo no ha escudriñado a fondo, es un ejemplo, las ramas de la teología con respecto a la salvación, todas las doctrinas sistemáticas que existen para nosotros salvarnos. Entonces, esta persona tiene una fe infundida a través del pastor o los hermanos que predican, porque el hermano es perezoso para escudriñar. Cuando uno escudriña, pues uno descubre cosas que afianzan nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a escuchar entonces qué han aprendido ustedes durante estas clases. Yo sé que ya tienen un conocimiento porque llevan tiempo en la iglesia escuchando prédicas, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de la escolástica? ¿Han escuchado hablar de la escolástica? Y nosotros la vamos a ver, ese tópico. En la época de la escolástica está la patrística y la escolástica. En la escolástica estaban llevando la fe a un contexto académico y obviamente combinado con la filosofía. Uno de los personajes más importantes de la escolástica, Santo Tomás de Aquino, que presentó unas tesis importantísimas para el estudio de la palabra del Señor y la comprensión de nuestra fe. El enfoque era fe y razón. Oiga esto, el enfoque era fe y razón. Y ahí daban unas explicaciones a través de argumentación y decía pues que no podía cualquier persona enseñar la palabra del Señor a menos que fuera un académico o un escolástico, es decir, perteneciente a ese grupo de personas preparadas para argumentar acerca de la fe o instruir a otros con respecto a la fe. Entonces, fíjese que hoy también se está prácticamente exigiendo a través del sistema y la globalización, el conocimiento, la tecnología, nos estaba exigiendo a todos los que pudieran ver o percibir que deben capacitarse porque estamos viviendo esos tiempos que Pablo dijo. Leamos ahora, antes de la exposición, 1 Timoteo 4:1 con el hermano Samuel y 2 Timoteo también capítulo 4 con el hermano Carlos. Ajá. Vamos a escuchar. Primera Timoteo 4:1, dijo. Sí, 1 Timoteo 4:1.
¿Qué dice? Primera Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que Sí, que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. siga. ¿Sí? Sí, Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia particip participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. amén. Mire que estos versículos que están allí, esas cartas enviadas, no eran enviadas por enviarse. En los tiempos de Pablo existió personas que se iban de la iglesia y creaban sus propios movimientos o corrientes de pensamiento con respecto al cristianismo. Después de los apóstoles también. Pablo dice que le dijo a Timoteo que después de mi partida vendrán algunos que no perdonarán el rebaño. ¿Han leído eso? Gente mía. También él menciona de que le abandonaron unos compañeros de trabajo y habla de otro que le causó muchos males. O sea, Pablo es abstracto en sus palabras por ética, pero el causarle muchos males puede ser que le haya dividido la iglesia, puede ser que se le haya llevado muchos creyentes de lugares misioneros y así sucesivamente, ¿no? Son lo que pudiéramos crear de manera intuitiva con respecto a lo que Pablo menciona, de causa a efecto. A Timoteo le aconseja que vendrán predicadores con doctrinas de qué? De demonios. Y hablando del prohibirán casarse, aquí en Honduras, Centroamérica, se maneja un tema e incluso, no sé, personas que son del nombre, mire que usted quizás, Carlos, Samuel, no sé, aunque el hermano Samuel está en la parte de Centroamérica también, ¿está en Salvador o dónde? Samuel Orellana. Sí, hermano, soy de El Salvador, estamos Bueno, cerquita, somos vecinos. amén. Bueno, no sé si se maneja ya lo mismo, pero aquí a un predicador del nombre tenía la concepción de que personas que llevan 20 años juntos en unión libre, ya para qué casarse, y los bautizaban así. De modo que este humilde servidor como misionero cuando llega aquí ya no bautiza mucha gente como bautizaban antes, porque pues yo he sido entrenado con otra pedagogía cristiana, no con otra doctrina, sino en otra pedagogía. Es que, y la pedagogía tiene que ver con el arte de enseñar. A mí me enseñaron que una persona para bautizarse debe casarse si está en unión libre. Y creo que es lo más coherente. ¿Por qué? Porque hablando de la fornicación, los que están en unión libre están en fornicación. Y si bautizamos a esta persona, en el momento que se bautiza, sus pecados le son lavados, pero una vez volviéndose a juntar con su pareja sin estar casado, pues vuelve y comete pecado. Entonces, a partir de ahí, alguien indirectamente puede estar omitiendo el matrimonio. Y Pablo está diciendo que son doctrinas extrañas, las doctrinas de demonio, como las unciones que han salido ahora, ¿no? La unción de la escoba, la unción del zapato y tantas maneras de presentar el evangelio hoy, el evangelio de la prosperidad. E incluso he escuchado a predicadores decir que si alguien se enferma, eso no es de Dios, que son demonios. ¿Se da cuenta? Entonces, todas estas doctrinas están torciendo el evangelio de Cristo. Y Pablo dice que hay que prepararse para estos tiempos y estamos en estos tiempos. Han pasado 2000 años o más de 2000. Pablo lo pudo observar por el ojo espiritual, en el don de discernimiento, en el don de ciencia. Y en primera carta, el hermano leyó primera carta, ¿no? Usted va a leer la segunda, hermano Carlos, a ver qué nos dice. Escuche eso. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Eh,
Segunda carta de Timoteo 4 dice como título, predica la palabra. Te Ujú. encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes, Que instes, no, instes, I'm instes. sorry, I'm Ujú. sorry, Ok, no que problem. instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí, Pero tú, ahí, hermano. Mire la palabra que él dice, fábulas. Si usted hace un análisis exegético de los dos pasajes que le he mostrado, tanto en la primera carta como en la segunda, y es tan curioso que en los capítulos 4 de cada una están esos cuadros de advertencia. Y nosotros estamos hoy, actualmente, frente a una persona que tenga doctrinas extrañas puede estar al lado de nosotros, dentro de la misma congregación, su mismo líder, su pastor. Dios no guarde de eso, ¿no? Pero hay gente con doctrinas extrañas, ¿no? Y es ahí donde usted y yo que nos capacitamos o somos estudiosos de la palabra del Señor, pudiéramos salvar el rebaño u orientar para que las personas afirmen sus pies en la roca que es Cristo y en ese fundamento de apóstoles y profetas. Pero sin conocimiento no se puede hacer apología o defensa de la doctrina. Por eso Oseas nos termina diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No he estudiado mucho a profundidad la biografía de Campo Elías Bernal, pero hablan de él porque fue uno de los pioneros también de la iglesia en Colombia, Pentecostal Unida. Pero dicen que Campo Elías Bernal se puso dogmático con una doctrina. Algunos dicen, yo lo digo así porque no estoy seguro de la información que hay, que estaba creando como dualismo en cuanto a la unicidad se refiere. Y lo que hizo fue, y esto siempre pasa, si el hermano Samuel, Cristian, y mi persona, el hermano Carlos, pertenecemos a una estructura eclesiástica, llámese, porque hay muchas, tú sabes, llámese los pentecostales de los últimos días, vamos a llamarlo así pues, de manera hipotética. Y nosotros somos la directiva nacional. Estamos empezando con el movimiento. Somos del nombre también. Pero uno de nosotros quiere meter el que las personas sin ser bautizados se salvan. ¿Qué empieza a pasar ahora ya? Y pone su serie de doctrinas, argumentos, ¿no? Pone al hombre que estaba en la cruz, que no fue bautizado, pero fue salvo. Y empecemos por ahí con la temática. Ajá. Hermano Cristian, ¿me está escuchando? Cristian Rocafuerte, no sé si me escuchan. Amén, sí señor, Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Se considera estudioso usted de la palabra del Señor? Amén. Bueno, mi hermano, gracias a Dios, hasta ahora lo que sé Sí. es por la gracia del Señor, pero estoy para aprender. Aquí Amén. estoy en sala para aprender más. Amén, está bien. ¿Cuánto? Y yo no sé si el hermano Cristian fue el que me hablaba la otra vez que estuve en Venezuela. Sí, señor. Ah, bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que tú eres humilde, pero tú sabes. Mande, dígame. Lo que pasa es que tú eres humilde, pero sabes. Sí, señor. Alguito. Amén. El hermano Samuel Orellana se considera estudioso, le gusta leer la palabra del Señor. Delante de Dios, hermano, cuesta un poco. Siendo honesto, cuesta un poco. Y pues, Ujú. más que todo,
desarrollar esa habilidad o esa cultura Amén. propia en la lectura de la palabra, pues yo soy uno de los que piensa, y no sé si estoy equivocado, y a mí se me enseñó. Ajá. Leerla es una cosa, estudiarla es otra. Entonces Sí, yo la puedo así leer, es. hermano, sí, pero estudiarla, cuando me toca dar el sermón, entonces sí me toca estudiarla. Pero lo contrario, no. Amén, amén, amén. Qué bueno. Estamos, como ustedes dicen, todos estamos en esa perspectiva y en esa visión. Hermano Carlos, ¿qué tal? Lo escuchamos. Mi pastor, bueno, la verdad es que anteriormente estudiaba más. Anteriormente me Ajá, metía al cuarto y leía, pero estudiaba como decía el varón. Bueno, las dos cosas. ajá. Eh, y así fue que leí la Biblia 3 veces. Amén, amén, Tres amén. veces y el Nuevo Testamento 4 veces. Pero ahora he mermado un poco, pero ya estoy aquí para, impulsado Ah, por el Señor para aprender más. amén. Aprender. Gracias, hermanos, por sus aportes. Lo que hace el instituto o cuando usted ingresa a estudiar es que le estimula o le crea la necesidad de leer la palabra y estudiarla. Como dijo el hermano Samuel, son dos cosas distintas. Pero antes que estudiarla, yo recomiendo leerla. Pero cada uno es como le guste. Al fin y al cabo es que se relacione mucho con la palabra del Señor, porque cada uno tiene su manera, su forma en que se motiva a acercarse a la palabra del Señor. Siempre digo que todo es un precio. Mi segundo pastor se llamó José Garcés. ¿Lo conoció, hermano Carlos? Bueno, no, ok. José Garcés. Amina Aguilar lo conoció. Sí, ujú. Amina Aguilar fue mi primer pastor. Yo tuve como 6 pastores que me administraron. Y de cada uno aprende. Del hermano José Garcés aprendí lo que se llama misericordia y amor por los hermanos. Miren una cosa muy distinta. Y de mi primer pastor aprendí que hay que estudiar la palabra bastante. Pero hay una diferencia abismal. El uno era como más cortante, el otro era más misericordioso. Te miren las diferencias que uno va encontrando y así sucesivamente. Había otro que tuve, el tercer pastor, era un poco más tranquilo, más, no voy a decir los nombres porque estamos grabando acá, era más tranquilo, tomaba las cosas más relajado, pero ahí donde uno dice, copia lo bueno de la gente, no lo malo. Era más relajado en cuanto, digamos, no le ponía como una fuerza a la vida cristiana como nosotros decimos de que hay que disciplinar, no. Era un hombre que conocía mucho la palabra del Señor, demasiado. La gente le encantaba irlo a escuchar por la enseñanza. Entonces uno va sacando de cada cosa un poco y ahí va escudriñando. Bien, entonces ahí estaba poniendo un cuadro de la problemática que puede existir en las que vivieron los apóstoles y es lo importante de conocer la palabra del Señor para hacer apología. Ahora, que es la defensa de la doctrina y no hacerla de manera como a la locura, a las peleas, sino académicamente y con mucho respeto y sabiduría. Doctrinas como, ya puse el cuadro de nosotros como directiva, que hay que bautizar no hay que bautizar a la gente para salvarse. Si la gente quiere, viene y si no, también. Porque ahí está el hombre de la cruz. El ladrón no se bautizó y se salvó. ¿Será que se salvó o no se salvó? Preguntas, aquí viene. Hermano Carlos, ¿se salvó o se perdió? Porque no se bautizó y la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ajá. Ahí se salvó porque no era la dispensación de la gracia. Hasta ahí no estaba la dispensación de la gracia, dice el hermano. Bueno, este se llama argumentación según Carlos. Ya vamos a ir hablando así, ¿no? El hermano Carlos argumenta
en el pasaje, así van a empezar ustedes a hablar, ¿no? Cuando compartan, cuando prediquen, etcétera. Y ya la gente dice, wow, estos hermanos como están ahora compartiendo la palabra. Según nuestro hermano Carlos, el cuadro de el hombre que estaba en la cruz, que habló con Jesús, él dice que se salvó porque no estaba en la dispensación todavía de la gracia. Hasta el punto y aparte. Argumentación 1. Vamos a la 2. Hermano Samuel Orellano, ¿usted qué dice? ¿Se perdió o se salvó? Eh, para mí no, Mire que aquí ya no viene, sé. viene el segundo punto. El hermano Samuel dice que no, el hermano Carlos dice que sí. Si ve cómo se va formando, puse este cuadro porque mm, es así como se pueden crear doctrinas o se pueden crear peleas. Ustedes han escuchado de las divisiones de las iglesias, ¿no? O los pastores que se retiran y forman su grupo, etcétera. Aquí usted va a comprender muchas cosas, pero no para que diga, uy, estamos mal, no. Es como para vivir más tranquilo. Hermano Samuel, le permito argumentación. Ajá. Sí, lo que pasa que, Ujú, bueno, mi forma de pensar dice que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ujú. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Ajá. ¿verdad? No le dijo en el reino de Dios ni nada. Incluso, pues, aquí tendríamos algo que dice que el hombre tendría que morir una vez y luego viene el juicio, ¿verdad? Amén. Entonces, en esa parte es la que yo me baso, pues hasta ahorita no se puede decir que alguien ha sido salvo directamente o sí estamos esperando, pero incluso hasta los del nombre estamos esperando que sea el juicio para el galardón, sea Amén. por lo bueno y por lo malo. Amén, amén. Gracias, hermano Samuel, por su argumentación. Vamos a donde Cristian. Hermano Cristian, ¿qué dice usted? ¿Se salvó o se perdió el ladrón? Bueno, hermano, yo soy uno de los que creen que Dios es soberano Amén. y la soberanía de Dios hace que Él haga lo que Él quiere y cuando quiere y donde quiere. Y en Ujú. ese momento, pues le tocó a aquel ladrón, se arrepintió. Yo sé que estábamos en el tiempo de la ley todavía, pero para mí sí fue salvo, porque el Señor, pues, Ah, porque de ahí también se toman los trinitarios diciendo que no es necesario el bautismo para ser salvo, ya que el de la cruz no se bautizó. ujú. Entonces, pero ellos ignoran que cuando el Señor dijo eso, todavía estábamos bajo la ley, ya que el Señor Jesús nació en la ley y murió bajo la ley. Para mí sí fue salvo. Muy bien. Tenemos dos tesis que se salva. Tenemos una que no. Bien. Vamos a empezar a explicar un poquito como para que tengamos ahí en la libreta apuntado ciertas cosas. Todo lo que yo diga aquí en la clase, usted también puede investigar más, porque yo no soy un docente dogmático, que lo que yo digo eso es. Porque la palabra de Dios es interpretativa en estos tiempos, porque nosotros, incluso los mismos agiógrafos sagrados como los Isaías, Jeremías, tuvieron que interpretar la palabra de Dios, ¿sabían? Ellos tuvieron que interpretarla y dar el mensaje de Dios. ¿Por qué decimos interpretarla? Porque Dios envía su palabra al profeta directamente, pero el profeta sabe que el pueblo no es un pueblo entendido. ¿Qué tiene que hacer él? Tomar esa palabra, interpretarla y enviarla de una manera que el pueblo la pueda entender. Van observando por ahí. Ahora, tienen otros aspectos. Concluyo también de que el hombre se salvó. Ahora vienen las preguntas. ¿Por qué salvarse si la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo? Bien, apuntemos ahora.
Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Ahí está la clave. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Segundo, la esencia del evangelio es la gracia de Cristo. El mismo Efesios. La esencia del evangelio es la gracia de Cristo. Eso es todo. Nadie merecía ser salvo, pero la gracia de Cristo abre las puertas de salvación para todo aquel que tenga fe. ¿En quién? En Cristo. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La palabra en es una preposición que indica dentro de, en Cristo. Ahora, la gracia fue manifestándose de tiempo en tiempo, porque si dijéramos que salvó estando en la ley, podíamos caer en un problema de porque la ley no salva a nadie, ¿cierto? Pero el ladrón sí es salvo por gracia, por medio de la fe. Pastor, explique eso. ¿Cómo así que por gracia si la gracia está en el evangelio? Cuando Cristo trae el evangelio en Marcos que predica, esa es la gracia del Señor. Pero la gracia se iba a hacer efectiva a todas las naciones por medio del mensaje de los apóstoles. Voy a repetirlo. La gracia se iba a expandir o a ser efectiva a todas las naciones por medio del evangelio. Ponemos los cuadros y los pintamos. Cristo es la gracia. A todo el que el Señor le diga que se salva, aún sin ser bautizado dentro de ese cuadro que él estaba, sin expandir la gracia con sus apóstoles, sería salvo. Todas las personas, estos son los abstractos, que creyeron en Cristo y murieron antes de que los apóstoles predicaran, se salvaron. Wow, y entonces vamos a explicar esto, porque esto ya es un problema. Cristo es la gracia que apareció y todos los que creían en él eran salvos en ese momento. Si seguían vivos, tenían que continuar con los apóstoles y seguir el protocolo. Vamos para allá. Aún la predicación de Juan podía ser para salvación si fuese muerto antes que el evangelio fuera expandido por los apóstoles. Cuadro 1 de la gracia. Jesús es la gracia y la presenta por medio del evangelio, Marcos 1. Ahora, la gracia se extiende por medio de los apóstoles, Marcos 16:15 en adelante y Hechos 1 en adelante. Bien. Para no ir tan lejos porque tenemos que avanzar, ¿recuerdan ustedes a Apolos? ¿Sí recuerdan a Apolos en el capítulo 18 y 19 de Hechos? Apolos lo encuentran predicando, dice que era elocuente y tenía mucha gente persuadida al cristianismo, pero simplemente tenía el bautismo de Juan. Pues Apolos se creía salvo, fíjate. Pero cuando Priscila y Aquila lo encuentran, le dicen, hermano, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? No, no sé que no. Y tal cosa, bueno, espérate que vamos a buscar al hermano Pablo para que te explique un poco más estas cosas. Dice que ellos les expusieron el camino del Señor, pero Pablo le hace la misma pregunta en el 19 de Hechos a unos 12. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? No, nosotros simplemente somos discípulos ¿de quién? De Juan. Perdón. Estos que tuvieron la oportunidad en vida que se les explicara ahora la doctrina del evangelio que contenía el rito del bautismo en el nombre de Jesús, tuvieron que ser bautizados. Otra vez. Ya tenían un bautismo, tuvieron que ser bautizados otra vez. El bautismo era para arrepentimiento. Ese es un rito. Mire que el rito de Juan no lo hacen los apóstoles. Arrepiéntanse y bautice de cada uno de ustedes. Mire que cambian las cosas. Cuando Juan aparece, que es el precursor de Cristo, el arrepentimiento se hacía con un rito, con un símbolo, bautismo, mi hermano. Entonces uno va ubicando los cuadros del evangelio. Los cuadros del evangelio.
lo va pintando usted ahí haciendo un mapa mental. Juan el Bautista como precursor del mismo. Jesucristo, que es el Evangelio, es presentado por Juan. Pero cada una de estas predicaciones tienen connotaciones que apuntan ¿a quién? A Cristo, que es la gracia. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que contiene la salvación del creyente? ¿Solamente ser bautizado? No. Tiene unos aspectos extensivos. La resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos mortales en el arrebatamiento. Eso hay que explicárselo a la gente, mi hermano. La salvación ya la tienes, pero hay que conservarla porque se hace efectiva 100% cuando resucites de los muertos y en el arrebatamiento. Por eso Pablo dice que si sabiendo que Cristo ha de venir, ¿por qué no vivimos como se debe andar para que podamos irnos con el Señor? Porque alguien dice, no, como hay predicadores que han salido que una vez salvo, para siempre salvo y viva como quiera. No, 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 eso no es así. Hay que conservar la salvación siguiendo los pasos de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con el ladrón? Como él no va a bajar de ahí, pues el Señor le manifiesta su gracia porque Él es la gracia. Sin bautismo. Se llama salvación directa por el Salvador. Si Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? ¿Sabían que hay 3 paraísos? Hermano Samuel, hermano Cristian, hermano Carlos, hay 3 paraísos. Paraíso 1, paraíso del Edén, Adán y Eva. Paraíso 2, paraíso llamado seno de Abraham, metafóricamente hablando. Y el paraíso celestial, el que se le fue mostrado a Pablo, ¿recuerdan? Entonces la pregunta que uno debe hacerse es, ¿a cuál de esos paraísos fue el ladrón? Pues al paraíso llamado seno de Abraham, porque él muere bajo la fe de Abraham. Lea usted mismo, mi hermano, Gálatas 3:7 al 9. Vamos, hermano Samuel, léame Gálatas 3:7 al 9. Repito, el ladrón muere bajo la fe de Abraham. Abraham no fue bautizado, pero es salvo. ¿Están escuchando esto? Abraham no fue bautizado, pero es salvo. David no fue bautizado, pero es salvo. Entonces ellos mueren ¿en qué fe? En la fe de Abraham. No sé si me estoy haciendo entender. Me van a preguntar ahora si ustedes desean. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. En eso, en eso mismo estaba pensando yo en estos días, porque yo digo, en el Antiguo Testamento Dios salvó a Israel de los enemigos, lo salvó de muchas cosas. Sí. Ahora, Noé, la salvación de Noé fue solamente del agua o del alma. De su alma. De su alma. De su alma, ¿no? Sí, las dos cosas. Agua y el alma. Sí. Ya eso no me llama. ¿Sabía usted Gracias. que la misma Biblia en el Nuevo Testamento menciona que ellos fueron salvos? Hermano Cristian. No le había leído. Bueno, ahí va para allá. Miren, miren lo que les digo cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor. Lo que hace es su fe tomar raíces, anclarse porque va descubriendo cosas que otros no han descubierto. Lo que inicié en la clase diciendo, hay gente que tiene una fe infundida. La fe infundida se puede desvanecer incluso perteneciendo a la iglesia verdadera. ¿Qué es fe infundida? La que me enseñó el hermano Cristian a través de una prédica en el culto. Pero yo mismo no he descubierto las profundidades del cristianismo. Entonces mi fe puede en un momento tambalear. ¿Cuándo? Cuando me llegue un mormón, cuando me llegue un islámico, ¿cierto? Cuando me llegue un testigo de Jehová, porque no estoy capacitado. Entonces, hay peligros ahí.
Leamos Gálatas 3:7, el hermano Cristian, para mostrarle que sí. Vamos a leer segunda de Pedro 3, el hermano Cristian. 3:5 al 8. Segunda, Hermano, disculpe, lo que pasa es que disculpe, yo estoy en el trabajo y no tengo la Biblia, pues estoy aquí en oscuridad Ya. El hermano y Carlos, entonces. El estoy hermano en turno de Carlos. trabajo, Ok, por eso que tengo la cámara apagada. ok, no hay problema. Hermano, segunda Pedro 3, porque hay una palabra que menciona que estos se salvaron, ¿no es? Y vamos a escuchar al hermano 3:7, el hermano Samuel, con Gálatas 3:7 al 9. Léalo. Gálatas 3:7 al 9. Gálatas 3:7 al 9 dice, Ujú. sabed, por Sí. tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Paremos Y ahí. la, Paremos ahí. Hagamos un énfasis. La palabra clave es sabe, dése cuenta que los que son de fe son hijos de Abraham. Cuando el ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, representa que el ladrón tuvo fe que Cristo era el Mesías que vendría a redimir al hombre. Y ahora se convierte en qué? Automáticamente, por la fe, viene a ser hijo de Abraham en ese instante. A la gente, ¿sabe que los que son los escolásticos que creen en la fe y razón dicen, eso es ilógico? ¿Cómo es que una persona en 2 minutos, en 1 minuto ya se salvó? Es que está al lado de quién? Del que salva. Es como un juez. Tú estás en la corte y has cometido 1000 crímenes. Y dice el juez, te declaro inocente. Es que no hay quien diga que no, eres inocente, porque es la autoridad en el momento. Hermano Samuel iba a decir algo antes de seguir leyendo. sí, aún pues aquí en nuestro Pulgarcita de América hay Ajá, gente que aún sigue creyendo, no, yo puedo hacer lo que quiera, pero si me arrepiento antes de morir, ajá. me voy, soy salvo. O sea, Wow. lo que importa para muchos es el arrepentimiento. O sea, Ajá. pero la palabra incluye el tiempo extra, donde dice arrepentidos y bautícese, ¿verdad? Entonces, si nos arrepentimos porque creemos a la palabra, pero si Ujú, hacemos la invocación en esto, como decía el hermano, en lo que nosotros creemos que es la dispensación de la gracia, ujú, entonces estamos mal, ¿verdad? Y sigo aquí en esta parte donde muchos, incluso ujú. del nombre, se sigue creyendo en lo mismo. Y eso es lo que, pues ahora creo que es una de las partes para mí, muy interesantes de haber aprendido acá, de Amén. que a la hora de dar el mensaje, pues, de quitar esos dogmas que tiene la gente de seguir creyendo, aquí decimos nosotros en El Salvador, de seguir creyendo en pajaritos preñados. Ah, bueno, bueno, tremendo, hermano Samuel. Mire, aquí está el punto de no saber poner los puntos sobre las íes. Mire lo que estamos explicando. No todos están en la posición del ladrón, ni están en el tiempo que estaba el ladrón. Porque hay gente que saca el pretexto de que, mire, como estaban ustedes mencionando, mire, el ladrón no se bautizó, solo se arrepintió. Pero es que el ladrón está en una posición de tiempo que no le permite ir a escuchar a los apóstoles. ¿Ok? Ahora, todos los que después de que Cristo resucita, es que el evangelio se empieza a propagar. Hay que ir, miren, hermanos, les voy a dar una didáctica. La didáctica que se enseña en pedagogía es que usted va ubicando las tesis de manera sistemática y va haciendo como el mapa mental para no crear confusiones, ¿no? Y al mismo tiempo saber dónde va una cosa y dónde va la otra y por qué. El Evangelio de la gracia de Cristo tenía 4 cosas importantes y en esas se enfatizaban los apóstoles cuando predicaban.
Después es que Pablo empieza a organizar la iglesia con otras temáticas que se llaman estilo de vida cristiana. Pero al principio no existía eso. Por eso es que el Señor llama a Pablo, que es un hombre docto. Y el Señor, permítame decir el término, el Señor lo necesitaba para vaciarse ahí y instruir su iglesia con las bases que le ayudarían a permanecer en todos los aspectos de la vida, en todos. Y es Pablo. Pedro da un poquito, unos brochazos, pero es Pablo el que se ocupa en instruir la iglesia en todos los aspectos ontológicos, los aspectos personales, los aspectos sociales, los aspectos psicológicos. Dice, hermano, ¿cómo así que psicológico? Claro, porque Pablo dice, lo que yo hago no lo entiendo. Cuando quiero hacer el bien me encuentro haciendo el mal. ¿Qué aspecto es ese, Pablo? El aspecto psicológico, el comportamiento humano, las emociones. Ahora, el aspecto moral también le habla a los romanos. El aspecto de convivencia, son roles sociales, lo psicosocial. Y así sucesivamente es Pablo el que empieza ya en sus cartas. Pero ahora estamos simplemente viendo un suceso de que el Salvador está en la cruz. Y hay una persona que está pidiendo la oportunidad de salvarse y el Señor se la da. Pero va a entrar, miren, es como cuando usted dice, a un hospital, un ejemplo que Samuel, Cristian, resulta que Samuel es el médico y Cristian es el que hace pasar a los pacientes para ser intervenidos. Entonces lo que le preguntan es, para usted entrar allá donde el doctor Samuel debe llenar estos requisitos que él está pidiendo. ¿Cuáles son? De que usted no puede entrar allá si no aparece aquí con el símbolo de arrepentimiento. Un ejemplo. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente es creer que el doctor Samuel te va a sanar. Y yo creo. Está. Ahí es la nota para hacerlo pasar. Luego de 2 semanas, cambia el itinerario y los códigos de leyes de la clínica. Yo voy a retirarme de la clínica, dice Samuel, y voy a dejar encargado a Cristian y a Carlos. Pero les voy a entregar unos nuevos códigos. Y los nuevos códigos son los que les van a decir Cristian y Carlos. Ahora vamos a ver eso. Vamos a hablar ahí en el paréntesis. Pero sigamos leyendo Gálatas 3:7, hermano, al 9. En el 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Váyase ahora a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Siga. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, con esta es como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Usted sabe por qué fue justificado Abraham, hermano Samuel? Por la obediencia. Dice que por la fe. Abraham fue justificado por la fe y el evangelio tiene una connotación de que el hombre es justificado en el evangelio por la fe. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Entonces, en este aspecto, el ladrón recibe la justificación porque entra en la promesa de Abraham. ¿Estamos entendiendo? Y al entrar en la promesa de Abraham, pues recibe la salvación. En escatología hay diferentes corrientes. Hay algunos que dicen que la resurrección se va a dar a Abraham y los patriarcas junto con la iglesia. Yo soy de los que digo que no. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Primera Corintios, lea usted mismo, hermano Samuel, 15, versículo 20, rapidito, solo para aclarar de que tengo mi perspectiva de que la iglesia es arrebatada primero y luego resucitan los santos del Antiguo Testamento. Leamos. Hermano, que Primera Corintios 15, 20 en adelante. 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Ahí, hermano. Como estamos haciendo estudio de esto, vamos leyendo suave y aclarando. Puntos importantes. Todos en Cristo van a ser vivificados, pero la palabra pero la han entendido en semántica, pero es que hay una diferencia. Pero cada uno en su debido orden. Esto es lo que yo le digo a los escatólogos, de que no podemos meter a los santos del Antiguo Testamento con la iglesia que resucita en el mismo día. No, porque ahí Pablo está diciendo cada uno en su debido orden y no voy a hacer una clase de eso ahora. Pero solamente era para decirles que el ladrón resucita con los santos del Antiguo Testamento. Y le pongo cita. Perdón, aquí acaban de decir también, y los primeros serán postrero. Perdón. Ajá. Viceversa. Los primeros serán posteros, los posteros serán primero. Y los Entonces, primeros postreros. La iglesia de este tiempo es la que hace la transformación, la resurrección, y luego serán los profetas, apóstoles, jueces, etcétera. No, los apóstoles entran con la iglesia. Perdón, sí. Sí, ajá. Sí. Los profetas, todos los de los santos del Antiguo Testamento, ellos sí, después. Bien. Pero bueno, hay un amigo del nombre de la bueno, de la IPUC, para decirlo. Buen amigo mío. El hombre tiene Biblia, mi respeto. Mi respeto. Es de Barranquilla, Colombia. Pero es la única parte donde él y él no discute conmigo, sino que él me dice que observe, que mire, pero yo no he podido. Él tiene unos versículos y muchas cosas para decir que tanto los del Antiguo Testamento como la iglesia resucitan juntos. Y en esa única parte no estamos de acuerdo. Y es un varón que mi respeto en el conocimiento de la escatología y la palabra del Señor. Pero yo no sé por qué esa partecita la tiene cambiada. Y bueno, como dicen por ahí, en lo que no nos ponemos de acuerdo, simplemente respeto. Simplemente una pregunta. Ajá. O sea que usted está queriendo decir que la resurrección es una, pero en 3 etapas sería Cristo, la primicia, la iglesia y después los santos del Antiguo Testamento. Y después los Antiguos Testamentos. Pero todo eso tiene sus cuadros con Biblia en mano. Todo eso, porque lo que no se prueba con la Biblia simplemente no es doctrina. No es doctrina.
Pero bueno, como esa es otra clase que la vamos a ver más adelante, a lo final del curso ya, para ir en orden. Vamos entonces a lo de Noé, hermano Carlos. Ya tenemos definido al ladrón para explicar a la gente que sí necesitan bautizarse, porque ya el Evangelio de los Apóstoles tiene otros códigos, perdón, tiene otras enseñanzas más avanzadas. Jesucristo no enfatizó en dar mucha enseñanza, sino presentar la puerta de salvación. Eran sus apóstoles que él comisionó para que le enseñaran a la gente. Lea, hermano. Hermano, otra pregunta antes que leer, hermano. He tenido una duda. Quiero ver si usted me la aclara. Los apóstoles vivieron, por decir, estas dos etapas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vivieron O sea, la ley. parte del antiguo. Sí, ¿verdad? Sí, parte del antiguo porque eran creyentes de la ley. Ah, ya, sí, porque Ajá. tenía esa duda. Sí. Pero como estaba estudiando en estos días y me entró esa idea. Sí, señor, sí. E incluso hermanos que se convirtieron todavía seguían con la cultura judía en la mente. Eso es complicado a veces, quitarse de la mente esas cosas, y lo vamos a ver si lo revisamos. Porque como vamos a entrar a la parte de introducción a la Biblia, hay que conocer mucho la Biblia. Por eso les pregunté, ¿son estudiosos de la Biblia? Pero de alguna manera como que los estoy estimulando. Dice, I'm excited now. Dice, estimular, excitar. Amén, hermano Carlos. All right. Sería segunda de Pedro 3, 3, 5, 3, 8. 5 al 8, sí, señor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Sí. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, Sí. están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué versículo es? El 8. El 9. El Señor no retarda su promesa. No, entonces 9. Léame entonces más atrás. Desde el 3, porque ahí aparece Noé. 3. El 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, ahí en el 5, ¿no? Esto ignoran voluntariamente. Entonces vayas a la primera de Pedro, creo que es la primera. 3. El 5 dice, porque así también se ataviaban, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Hermano, no, es primera de Pedro 3, 20 al 22. 3, 20 al 22. 3, 20 al 22. Sí. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahí nomás. ¿Usted qué versión está leyendo? Versión Reina Valera. 1960. Yes, I do.
El donde dice, de los cuales 8 se salvaron. ¿Qué versículo es? El 20. Ajá, léalo, es otra vez. El 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Ahí, ¿se dio mientras, cuenta? El referente es Noé. Siga leyendo. mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahí. ¿Sí ve? Solo 8. Noé y su familia. Eso es todo. Noé y su familia. 8. 8. Mire, Sem, Can y Jafé. Y Noé serían 4. Y 4 esposas. Ahí están las 8. Sem, Can y Jafé, 3. Más Noé, que es el papá, 4. La mamá y las 3 esposas. 8 personas se salvaron. Entonces el texto trae la expresión del Antiguo Testamento y lo publica hablando de que estas personas del Antiguo Testamento que tenían fe dentro de esa dispensación de juicio, hubo una salvación. Por eso cuando, no sé, es que el hermano no está hoy, el hermano Juan Carlos, pero yo no me gusta hacer debate en la clase, porque no es que la clase se pierde y venimos para la clase. Pero cuando alguien dice que las dispensaciones no se pueden usar para interpretación, falla porque el mismo Pablo habla de las dispensaciones. ¿Sabían eso? Ah, pero no sé, yo creo que no fue en esta clase que el hermano dijo eso, lo dijo en la clase, que tenemos otras clases los viernes que es de Sí, sí, interpretación. ¿Fue sí, fue aquí? en esta clase, hermano. Ah, fue Fue en esta, incluso la ajá. clase pasada. La clase Bueno, pasada fue la que dijo. bueno, hay que saberlo decir porque, y cómo se dice, porque la Biblia habla de las dispensaciones. Y si nosotros decimos, ¿cómo es que Noé se salvó? Y ese es uno de los primeros. Dice ahí claramente, los que estaban en esa época que guardaban la paciencia del Señor fueron salvados. 8. Esa es una dispensación. Y la dispensación se llama la dispensación de la conciencia. La segunda dispensación. Y en esa dispensación hubo un juicio, el diluvio, y hubo unas personas salvadas. ¿Quién? Noé y su familia. Ajá. Preguntas, La, pri- hermano Samuel. la primera dispensación fue la inocencia, Ajá. la de Adán. Sí. La, esta de la segunda, si no estoy muy equivocado, tendría que ser la antediluviana, que fue Eh, eh, cuando La Noé conciencia, construye el arca y la predica. conciencia, Conciencia. ajá. Ujú, Ajá. Que es en los 120 años que predica Noé. ujú. La Ok, sí. conciencia. Y terminó con un juicio, con el diluvio. Ajá. Entonces, ese sería está la inocencia y termina con un juicio. ¿Con el juicio de qué? De desterrar al hombre del paraíso. Comienza otra vez otra dispensación que se llama la conciencia, donde el hombre sabe que falló a Dios y así sucesivamente. Y luego viene el juicio de la conciencia. Y el protagonista relevante de ella es Noé y la familia. Se salvó. Y de ahí viene la otra que se llama el gobierno humano, con Nimrod en el capítulo 11 de Génesis. Y bueno, así sucesivamente. Yo creo que va a haber un capítulo, vamos a tener una clase de dispensaciones acá. Y para nosotros fortalecer nuestro Hermano, disculpe, estudio. ¿Cómo, hermano? Amén. hermano, disculpe. Bueno, yo también soy uno de los que creo en las dispensaciones porque realmente, aunque de pronto hay un grupo que de pronto diga, no, yo no creo en las dispensaciones porque eso está errado. Ujú, Le digo, pero recordemos que Dios, el trato de Dios con Israel son 70 años, ujú. equivalen a, creo que si no me equivoco, que son 490 años, ¿no? Sí.
Es el trato de Dios con Israel. Entonces, ahí podemos ver que es una generación, pero en cuanto a el comienzo del primer hombre, ahí podemos ver realmente que él era inocente, o sea, no tenía malicia, pero una vez que ya se le destapa todo eso, se le abren los ojos, él ya tiene una conciencia. Así es, Y así es. realmente sí, yo sí creo en eso de la dispensación. Para mí eso es así, bíblicamente. Amén, son prácticas, así es. Si leemos, hermano Cristian y todos acá, lo que está en Efesios, Pablo menciona ello. Efesios capítulo 1, verso 8 y 9. Hermano Carlos, si tiene Biblia ahí cerquita. Efesios 1, 8 y 9. Entonces, lo que se puede decir es que algunos exégetas mal ubican las dispensaciones, es otra cosa, pero sí hay que hacer uso de ellas para hacer hermenéutica y exégesis y para dar una mejor orientación a las profecías bíblicas. Efesios 1, 8 y 9, ¿qué dice? Efesios 1, 8 y 9 dice, ¿qué hizo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Siga. de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. La palabra dispensación es la que utiliza Pablo, se llama periodo de tiempo en que Dios tiene un trato con el hombre o una generación. Ahí Pablo lo menciona. Pablo era un estudioso de la Torá, acérrimo, y menciona estas palabras. Entonces, bueno, uno a medida que va profundizando en la palabra del Señor, ya uno puede hacer lo que son apologías. Por ahora estamos en la etapa de aprender, aprender. No discuta con nadie por ahora, lo doy como consejo, porque yo le digo a la gente que está el que sabe y está el sabiondo. Está el que sabe y está el sabiondo. El sabiondo te quiere aplastar. El sabiondo quiere humillarte con la palabra. El sabiondo quiere hacerte quedar mal. El que sabe orienta, te ayuda a investigar, te corrige con amor. Entonces hay que detectar ese tipo de personas. Amén. Vamos ahora sí a escucharlos a ustedes que hicieron las investigaciones. Amén. Ya el tiempo ha avanzado y nos engolosinamos aquí con este material, pero vamos a ponerle aquí un pantallazo para que miren más o menos hacia dónde vamos. No alcanzamos a ponerla, pero vamos a tener como un vistazo ahí de lo que es nuestra clase. Lo que vamos a estar viendo en Introducción a la Biblia. Índice de temas, los temas que vamos a estar viendo. La Biblia, su estructura, la inspiración, los idiomas en que se escribió, las primeras traducciones, los capítulos y versículos, los libros de la Biblia, los masoretas, el canon, los concilios, los materiales en que se escribió la Biblia, los códices. Bueno, todos estos aspectos, estos puntos tienen sus explicaciones, ¿no? Tienen su contexto histórico y vamos a procurar ser breves para que sepamos al menos, tengamos un esbozo de cada uno de los puntos a medida de esta materia que por lo menos tiene que durar un mes o mes y medio máximo para que tengan un buen
Bueno, aquí ya es la clase que tengo elaborada y estos son los tópicos que vamos a ver en esa clase. Sería la introducción a la Biblia, algunos tópicos como definición de la palabra Biblia, su inspiración, los escritores, los idiomas y algo otros apartes. Pero ya no, se nos fue el tiempo, lo vamos a ver el próximo lunes. Vamos a escucharlos a ustedes ahora. ¿Quién empieza con lo que pudo organizar del aprendizaje anterior de introducción a la teología? Esos trabajos, si los hicieron, tienen computadora, tienen que hacerlo en computadora y lo hacen llegar a Juan Carlos, pero por ahora van a exponerlo. Empiece, hermano Cristian estudió, hizo su trabajo. Bueno, mi hermano, alguito. Bien, vamos a escucharlo. Lo aprendido. Bueno, estos animalitos por acá no hagan mucha bulla. Dígame, usted me va a hablar me va a presentar su nombre, si lo tiene escrito por ahí, o lo sabe, su nombre, el lugar donde usted está, y ahora sí, los puntos que va a exponer. Así. Ajá. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches con todos. Amén. Bueno, mi nombre es Cristian Rocafuerte, desde Ecuador, la mitad del mundo. Bueno, quiero exponer con la ayuda del Señor, pues, lo que estamos estudiando sobre lo que es la teología bíblica. ¿Qué es la teología? Y bueno, por aquí algunos apuntes de lo que hemos estudiado y de lo que se puede decir para qué sirve. Dice, ¿por qué estudiar teología? Dice, tiene un conjunto de enseñanza, nos da conocimiento, inteligencia para estudiar las características de Dios, como el cosmos del universo, al que creó el cosmos, al hombre que vive. Dice, ¿para qué sirve la teología? Es la herramienta para entender la fe en Dios como revelación, pero también desde la razón, pues abre otras perspectivas para comprender la realidad sociocultural. Dice, entendimiento profundo de la revelación que tiene la divinidad con la humanidad. Análisis e interpretación del texto sagrado y su revelación en el quehacer de la unidad diaria, de la vida diaria, perdón. Como formación espiritual, con una salida base intelectual para la enseñanza religiosa, apertura que permite similitudes y diferencias. Amén. Se le fue la señal, creo que al hermano Cristian. Sí, se le fue Bueno, la señal. perdón, hermano, la señal que me sacó el internet de la señal. Sí, Está sí, mala la señal por acá. así notamos. Amén, amén, amén. Bien, pero de Bueno, todas mi hermano, eso es lo que pude entender. amén, logré captar lo que estaba mencionando. Felicitaciones, mi hermano, y bueno, a seguir avanzando, seguir creciendo en conocimiento para servir mejor a nuestro Dios. Vamos con el hermano Samuel Orellana. También tómese unos 4 minutos a 5
para dar su exposición. Ok. El Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos. Mi nombre es Samuel Alejandro Orellana. Amén. Soy de la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús en El Salvador, Amén. filial San Vicente, y pues un poco de lo estudiado, pues no hice presentación. La verdad que sería mentir decir que la hice, pero sí estuve, incluso pues me puse a ver un poco la película Titanes para comprender Amén, amén, eh, amén. de eso de la mitología griega, pues y comprender que la creencia politista que ellos tenían, ¿verdad? O que siguen teniendo mucho. Igual, pues una parte muy importante, yo el cosmos solo lo había visto en los Caballeros del Zodiaco, que, pues no comprendía más allá y veía que solo era como una energía, pero ahora pues logro comprender la parte teológica que tiene que ver mucho también la sabiduría que Dios da y la sabiduría del hombre, pues no creerse que lo tiene todo, que lo sabe todo, pues yo siempre he tenido la teoría que nacimos aprendiendo y moriremos aprendiendo. Amén. Pues esto me ha servido de mucho, que como decía el hermano, y solo me recordaba de algo que un compañero de escuela decía cada vez que preguntaban la tarea y ponían a exponer a otro, y decía, profe, lo mismo que él dijo es lo mismo que yo traigo, es lo mismo, igualito, nunca hacía la tarea. Entonces, Ah, solo un pequeño chascarrillo. Y amén, la amén. teología, pues, es la disciplina que nos enseña a ver el estudio, ¿verdad? De las cualidades que Dios tiene. No podemos estudiar a Dios porque es infinito, pero Amén. sí podemos estudiar sus cualidades, ¿verdad? ¿Por qué Él tuvo misericordia de esta humanidad? ¿Por qué Él hizo ese sacrificio? Pues y creo que lo he captado mucho mejor todavía, pues infinito es en su amor y su misericordia, pues que dice la palabra que se humilló a lo más sumo para poder regalarnos la salvación. Y esa es parte del orden que viene con el cosmos y toda la divinidad que Dios tiene para el ser humano. Porque a pesar de que no somos merecedores de la gracia ni de la salvación, pues aún así Dios su creación pues la hizo perfecta y nos enseña su palabra pues que nosotros no somos imperfectos, nos hicimos a causa del pecado imperfectos. ¿Verdad? Entonces, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y pues nuestro Dios es fiel. Por lo que esto de la parte de la teología en lo personal me ayuda mucho más a comprender esa fidelidad de Dios para con su pueblo, para todo aquel que le cree y todo aquel que le quiere servir. ¿Por qué es importante en sí la teología para nosotros? Pues es una iluminación que nos da a nuestro sistema de vida, que nos enseña a caminar de la manera recta, ¿verdad? Y nosotros también poder llevar esta palabra de la manera como Dios quiere. Como dice, pues su palabra, no tenemos que llevar la leche adulterada, que sino la leche pura. Esta es como se dice, creo que en Colombia, la mera nata, Amén, ah, amén. la mera Sí. nata del Evangelio, porque hasta de eso daremos cuenta aquellos que tenemos esta oportunidad de predicar. Y si torcemos nosotros la escritura, pues eso es la carga que nosotros llevamos también. Entonces, es parte de lo que he aprendido yo en estas 4 clases que llevamos. Amén. Creo que la verdad yo soy muy, eh, no sé cómo les podría decir, pero soy muy creativo y quizás mi imaginación vuela demasiado, que
pues lo consulté con alguien y me dijo, no hagas presentación porque si son 4 minutos, vos te echas 4 horas. Entonces, resumí lo que vas a hablar y creo que en mi resumen me siento muy dichoso por este privilegio que Dios puso en mi camino, pues cuando mi pastor me dijo de esto, pues yo contento, la verdad, de estar en esto y ahora pues veo que vale la pena, no es un sacrificio, al contrario, creo que es algo que a mí me encanta mucho y como lo dije al principio, hermano, no soy muy lector de la palabra, pero hoy sí tengo esa estimulación de leer porque ya tengo mis dudas, incluso con las 7 dispensaciones ya me las sabía diferente y ahora pues tengo Amén. ya esa partecita, esa cosquillita de poder y pues Amén. lo que dice la palabra y lo vimos creo que en la primera clase, Dios quiere pastores con sabiduría, con Amén. inteligencia para hacer lo bueno. Esa es mi Amén. intervención. Gracias, hermano Samuel. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Lo importante es que estamos comunicando el aprendizaje que hemos tenido durante estas clases. Y eso nos hace sentir de alguna manera de que estamos aprovechando el espacio. Y vamos por más, como siempre digo, vamos por más. Hermano Carlos, su turno. Amén. Yo creo que tengo un poquito tiempo, porque ya los hermanos, como dijo el hermano, Amén. ya los hermanos dijeron, dijeron todo lo que Bueno, mi nombre es Carlos Alberto, estoy en Brooklyn, New York, acá vivo con mi familia. Y Amén. pues de lo que he aprendido, la verdad es que, como les dije ahora anteriormente, leía mucho la palabra y realmente tuve digamos, es como decir, o sea, no, al mismo ritmo, ya no voy al mismo ritmo. Amén. Me calmé Amén. un poco, entonces quiero volver y ahora con esto, pues me siento motivado, aunque necesito emprenderlo como estaba antes. Amén. Bueno, la teología lo que he aprendido, porque pues cuando ingresé no sigo estando con muchas incógnitas, muchas preguntas, con muchas ganas de aprender, pero creo que el silencio también, en el silencio también puedo, en el escucha también puedo aprender la teología, digamos, el estudio, la teología sistemática, el estudio de la palabra del Señor, usando, por ejemplo, dentro de la teología bíblica, que es la que estudiamos nosotros, usando, por ejemplo, si vamos a estudiar la parte del agua, usamos en la teología sistemática todo lo que, o todas las partes donde menciona el agua, haciendo todos estos paréntesis y uniéndonos y sacando pues lo que corresponde, o sea, el estudio claro de la parte del agua usando la teología, ¿no? Que es el estudio de la Biblia. No sé si me hice entender. Reitero, la teología bíblica, que es la que estudiamos nosotros, obviamente, valga la redundancia, estudia lo que es la palabra del Señor usando un método sistemático, que es usar, digamos, buscar todas las, en ejemplo, si vamos a estudiar agua, buscamos en la Biblia todas las partes que contengan estas palabras y la unimos para encontrar así, digamos, tener un conocimiento amplio. También estudiamos o vimos en las clases algunas palabras que ya se me habían, digamos, olvidado un poco, como la semántica, que es el significado de las palabras. Se me había olvidado un poco ese término. La etimología, que es el estudio o el origen, amén, de la palabra, el origen, de dónde proviene. También, vimos también la mitología griega, que es, digamos, los mitos o las leyendas, sí, para explicar lo que es la creación del mundo, la naturaleza, los fenómenos, hasta la humanidad, explica lo que es la mitología griega. Y también
Y por último, ya que los hermanos dijeron todo, la verdad es que soy sincero, tengo que estudiar, meterme más en lo que es el estudio. Lo que hay dos cosas que también aprendí, lo que decía el primer hermano Cristian, lo que decía ahora de que, o no sé si fue el otro hermano, que no, el último, el hermano Samuel, decía que había enseñado usted, mi pastor, que a Dios no lo estudiamos, y eso es lo que miraba alguien que usó esta expresión, que estudiamos a Dios. Entonces yo hablando con un hermano de confianza le decía, no, pero es que ¿cómo me estudia a Dios si Dios no tiene ni principio ni fin? Lo que Amén. estudiamos son sus características como el Todopoderoso y sucesivamente. Bueno, ahí también me nació una pregunta que se la hago ahora al terminar. Amén. Y también por último, bueno, eh, como no tenía muy claro esto de la teología y demás, pensé que solamente había una teología, o sea, una rama de la teología, que era la teología pues bíblica, ¿no? Pero me encontré aquí en la clase de que no solamente hay esa rama, sino que también hay otra rama como la teología práctica cristiana, la teología moral, y entonces estas ramas de la teología que no estaban en mi mente. Y pues eso. Entonces, la pregunta que tengo ya para era que si, bueno, a Dios no lo podemos estudiar porque no tiene ni principio ni fin, ni cuándo comenzaremos y cuándo terminaremos, nunca. Pero estudiamos su característica, pero podemos estudiar su manifestación que hizo en carne. Esa sí la podemos estudiar ya que tiene un principio. Amén, amén. Sí, hermano Carlos, y bueno, felicitaciones también por la exposición. Todo eso es parte de nuestro estudio, nuestra práctica de estudio. Y sí, la manifestación de Dios también es otra de sus funciones, de sus atributos. Entonces sí la tenemos que estudiar. Y es la que como unicitario tenemos que estudiar más, la manifestación de Él en carne. Esa es otra de sus funciones dentro de sus atributos. Ajá. Entonces yo le llamo así, una de sus funciones dentro de los atributos. Función, ¿por qué? Porque realizó esta función de manifestarse al mundo. Entonces utiliza un cuerpo, pero eso no es Dios, ese cuerpo no es Dios. Hay mucha gente que lo hacen malas interpretaciones y hacen una cosa increíble. Dicen que, ¿cómo es que? Hay un versículo que dice, y Dios fue hecho carne. No le ponga mucho cuidado a las traducciones, porque la traducción dice que Dios fue hecho carne, pero eso es imposible. De que Dios se vuelva carne es imposible. Para mí es mejor que se manifieste. He ahí la semántica. He ahí la semántica. Porque la semántica estudia el significado de la frase a través de la etimología. Y si usted dice que Dios se hizo carne, te quiere decir que fue un Dios, un Dios carne, como dicen los trinitarios. Un segundo Dios. No es así. Y Pablo lo utiliza la palabra. Fue manifestado. Ese es un participio, un presente perfecto. Fue manifestado, o sea, dado a conocer como un hombre, pero es Dios. Ese es el misterio, por lo llama el misterio, que los judíos no pueden entender que Dios haya estado con ellos ahí, porque para ellos Dios no es hombre. Por las escrituras que hay en la antigüedad, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, mi hermano, es relevante estudiar muy bien la manifestación de Dios. Ajá. Hermano Samuel. Hermano, si alguien no me explica ese versículo de esa manera, creo que me hago trinitario. Eh, eh, Esa es una de las cosas quizás muy Ujú, importantes y por eso es para mí, hermano, y esa ujú. pregunta que el hermano hizo son cosas que deberían de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, poderlas explicar.
porque hay muchos que incluso yo he escuchado a un pastor decir, Dios murió, Ujú. el mismo Dios que murió. Entonces, eh, ¿a quién le oraba Jesús? Al Padre. Sí, pero como unicitarios sabemos por qué él hacía esto. Era Ujú. una de las partes que nos enseñaba en su ministerio cómo pedir, cómo hacer esa petición o cómo hablar con Dios y tener la autoridad para poder hablar con Dios. Si no, pues nuestras oraciones no pasan ni del techo de la casa si no tenemos esa autoridad. Entonces, yo creo que eso es muy importante y la verdad, eh, algo nuevo, nuevamente, saber esta parte y creo que Amén. esto va a ser una grande bendición para nuestras vidas y también para aquellos para aquel rebaño que nosotros también podamos compartir esta palabra. Amén. Amén. Sí, mis hermanos, mire que yo escucho mucho de la gente enseñar unicidad, pero no soy partidario como enseñan la unicidad. La enseñan mostrando versículos. Y Dios es tan poderoso que de esa manera desorganizada trata con la gente. Y la gente entiende y es revelada la unicidad. Pero yo tengo una manera de enseñar la unicidad y es de una manera como más sistemática. Por ejemplo, usted lee Isaías 35:4. Esto para dar un ejemplo nomás, cómo yo enseño unicidad. No con tantos versículos. Isaías 35:4. ¿Quién lo puede leer? Y Amén, amén. el otro es, hermano Samuel puede leer Isaías 52:5. Ujú. Lea usted, hermano. Isaías 35:4 Ujú. dice, decí a los corazones apocados, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Mire, hay una palabra, usted que sabe inglés, que Ujú. son los pronombres reflexivos. ¿Ha escuchado los pronombres reflexivos? Sí, amén. Los pronombres reflexivos son los que hablan de sí mismo. Y eso es como yourself, myself, mí mismo, yourself, tú mismo. Son pronombres reflexivos que no admiten cambio de persona. Entonces, la palabra mismo que aparece allí es un pronombre reflexivo que no admite cambio. Entonces, a través de la semántica yo enseño unicidad del mismo pasaje. Entonces, yo le pregunto a la persona, si la palabra mismo no admite cambio, ¿cómo decimos que el Señor envió a otro, a su Hijo? Si está diciendo, Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá. Y como es un pronombre reflexivo, no admite que otra persona cumpla esa función, porque entonces sería una incoherencia en el lenguaje. Y Dios nunca se equivoca. Como decir que Dios se equivocó en las palabras, no, porque Dios es inequívoco. Ahora hay otro versículo que es Isaías 52:5, hermano Samuel. Dice Isaías 52:5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Ahí. Ya En la palabra aquí son adverbios. Adverbios. ¿Qué es un adverbio? Los adverbios, existen muchos adverbios en las categorías gramaticales y es que hay adverbios de modo, adverbios de cantidad
adverbios de frecuencia y adverbios de lugar. Y los adverbios de lugar son aquí, acá, allí, allá. ¿Sí lo ve? Y ahí dice el pasaje, ahora ¿qué hago aquí? Es un adverbio de lugar. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba Dios que dice qué hago aquí? Y hay un versículo que dice que si preguntaran de nuestro Dios, un salmo, dice, nuestro Dios está en los cielos. Entonces ahí ubicamos el cuadro donde está el Señor. Está en el cielo. Y el mismo Isaías dice que ese que está en el cielo va a estar presente. Y la palabra estar presente significa que alguien lo pueda observar y ver. Si usted dice, voy a estar presente en la reunión de mañana y no lo ven, usted no estuvo presente. Entonces, si Dios es invisible, ¿cómo es que va a estar presente? Necesita una cara, un rostro. Y el mismo Isaías dice que delante de él viene su rostro. Y ese rostro, pues, no es más que la manifestación de Dios en carne, al cual se llamó Cristo, que significa Mesías o ungido. Entonces, hasta ahí yo, pues, podía explicar unicidad con términos, pero por poner 5 o 6 versículos a la persona, ellos también ponen otros versículos trinitarios y ponen otro, y desvían la explicación. Entonces, mejor hacer lo que ellos mismos se pongan la soga en el cuello. Eso se llama retórica. Hermano, Ajá. Diga, hermano. podríamos decir que Dios, se podría decir que Dios se hizo hombre, ¿o no? No utilizo yo el término se hizo hombre, sino se manifestó el mundo como hombre. Porque cuando Amén. decimos que se hizo hombre, ya reducimos prerrogativas de Dios y podemos caer en problemas de que los semánticos, ¿no? La gente que son letrados, los trinitarios que son bien letrados, lo agarran a uno por ahí. Y dicen, usted está diciendo que se hizo hombre. Entonces dejó de ser Dios o cumple la función de otro Dios. Ellos no creen que el Señor mismo haya venido, sino que envió al Hijo. Entonces hay palabritas que nos pueden enganchar. Se hizo hombre, no la utilizo yo porque me pueden dar madera con esa frase. Porque hacerse es convertirse en, ¿cierto? Entonces el Señor se manifestó al mundo como hombre cumpliendo un rol humano sin dejar de ser Dios. ¿Cómo explica eso? Lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ningún hombre cumple esa función en ese lenguaje, de estar arriba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo hablando con Nicodemo. Entonces, este es un ser diferente a los humanos. Ese es el Dios omnipresente, que aunque estaba en la tierra, estaba en el cielo. Entonces, en la tierra cumplía un rol de hombre, pero sin dejar de ser Dios que estaba en el trono. Ajá, sí, ajá, no sé quién levanta la manita ahí y dice, el hermano Cristian, el hermano No. Carlos. Bueno, Ajá. bueno, hay dos expresiones, ya que usted lo nombra, hay dos expresiones que yo escucho. Una, dicen, Dios se humanó. Ujú. Dos, cuando se dice Dios pues 100% hombre. Sí. Bueno, son términos que ya los trinitarios lo están dándole madera a los pentecostales, a los unicitarios, por esos términos que se usaron tanto tiempo. Se pueden decir, pero hay que explicarlos como roles dentro del globo terráqueo. Ahí sí, para explicar, porque como Dios no se puede explicar, para yo poder hacer exégesis, sí utilizo esas terminologías. Dios era 100% hombre en la tierra. Ahí se llama contexto de rol. Cuando yo digo Dios era 100% hombre en la tierra, estoy buscando un contexto de rol, pero estoy hablando de la palabra Dios. Dios era
100% hombre en la tierra, o sea, cumplía una función. O sea, que le daba sueños, cansaba y todo eso. Ahora, en su rol, estoy hablando dentro del plano del globo terráqueo, en su rol de Dios omnipotente, simplemente tocaba a la gente y eran sanados. O hablaba y las cosas se hacían. Ningún otro ser en el planeta dentro de la antropología había cumplido una función así tan poderosa como Jesucristo. Claro, porque era lo que a los ojos humanos era un hombre diferente a los demás, con unos poderes increíbles, mayor que Elías, mayor que Salomón. Este es tremendo. Dios manifestado en carne. Las expresiones que uno use, debe saberlas usar y ubicarlas en el porqué. Si no, con eso mismo, el trinitario lo agarra a uno y lo deja hecho nada y uno termina enredado y hasta termina que no sabe qué decir. Ya lo he visto. Ajá. O sea que sí podemos decir nosotros Sí. que en, ¿cómo que se llama? Se me fue la palabra, Señor. 100% hombre, 100% Dios. No, o sea ¿Cuál? que el Señor Jesús era semejante a nosotros en todo, Sí, pero en sin todo. pecado, ¿no? En una excepción, Sí, pero sin pecado. sin pecado. Pero en todos los roles humanos, Jesucristo los cumplió. Todo el rol humano. Era semejante a nosotros. Jesucristo se Amén. reía. No Ya. dice la Biblia que se reía, pero Jesucristo se reía porque el Señor es la alegría. ¿Entiende? Alguien dice, pero ¿será que el Señor echaba recocha, hacía bromas? Pues Jesucristo es el ser más alegre del planeta. Entonces, no lo dice la Biblia, pero reía con sus discípulos, se divertía, disfrutaba. Si fuera habido pelota de fútbol, habían jugado fútbol. Entonces, sí, cumplía todos los roles humanos, todo el rol humano, solo que no participó del pecado. Hermano Samuel. Sí, hermano, quizás, como dijo, abro paréntesis. Amén. Este, yo tengo una cierta dudita, pero a la vez quizá una respuesta errónea. Pero yo escucho a muchos trinitarios y algunos del nombre hablando de la segunda venida de Cristo, el cual, pues, el venir significa descender. Entonces, pero la palabra nos enseña que dice que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. O sea, él nació, no vino. Nació como hombre y murió como hombre. Quizás, cerrando paréntesis, lo que ustedes hablan en la divinidad de Dios, o lo que se hablaba la vez pasada, la doble naturaleza de Dios. O sea, hay trinitarios, yo me he topado con trinitarios, aquí hay una iglesia que es bastante grande que se llama el Tabernáculo, Amigos de Israel. Entonces, ellos hablan mucho sobre la parte de esto de Jesús, su segunda venida y todo eso. Y yo ya me he topado con ellos, pues la verdad que ellos se enojan, ellos sí discuten, y si es posible, si le sacan el machete pues, Ay, Dios para mío. ponérselo. Entonces, yo he hablado con ellos y pues yo les digo, miren, ¿cómo me comprueban ustedes que Jesús vino? Si la palabra misma enseña que el Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre María. Entonces, y era con el propósito de salvar la humanidad. Jesús sabía que su pueblo lo iba a negar. Entonces, tan grande y era la misericordia, ¿verdad? De Jesús, el llegar a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, en lo que se habla de la doble naturaleza, la doble
divinidad de Jesús, pues él oraba, pero no era necesario que él orara para hacer la sanidad. Y tenemos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Es la fe. Y esa mujer con fe tocó el manto, el borde del manto de Jesús. Entonces, la duda, recuperando, es, ¿hay segunda venida o es primera venida? Buena pregunta. Mire que en la palabra venida, uno tiene que ubicarse en contexto, siempre contexto. Las palabras, yo no sé si han escuchado esto, pero lo digo en las clases siempre. Las palabras adquieren significado de acuerdo al contexto. Repito otra vez e insisto. Las palabras adquieren significado de acuerdo al contexto. Ejemplo. La palabra venida. ¿En qué contexto está la palabra venida? Entonces uno dice, está en el contexto escatológico, está en el contexto de redención. Hay que ubicar la palabra venida en los contextos, hermano Samuel y todos. Cuando hablamos de la segunda venida, que se refiere en el tema escatológico a la venida para juzgar a las naciones, sí creo que hay segunda venida en ese aspecto. También Juan dice, es el apóstol San Pablo, con respecto a la venida del Señor. No os dejéis mover por carta ni por... Entonces, aquí, yo antes entraba mucho en los debates de WhatsApp. Me tocó debatir con un argentino. Ahí era el tema de puramente escatología. Un argentino, 2 argentinos eran. Sabían mucho. Y ellos ubicaron a unos hermanos diciendo, porque ellos decían que la iglesia pasaba por la gran tribulación y que arrebatamiento no iba a haber. Escuche esto. Y mucha gente está diciendo eso. Voy a parar el video porque hubo